Y te agradezco la conversación. Cuello Trejo y Roberto Gil Suárez presentaron una serie de denuncias en tu contra. En una de ellas te acusan de estar junto a tu cuñado Sergio Humphrey detrás de una red de 17 empresas creadas en julio de 2019. Según los abogados, esa red tiene el objetivo de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y un sinnúmero de delitos de naturaleza fiscal. ¿Cómo te posicionas frente a esas denuncias? Primero, efectivamente, Roberto Gil y Javier Coelho Trejo presentaron estas denuncias en mi contra. No es la primera vez que lo hacen. Presentaron de la Secretaría de la Función Pública recién salida de la UIF. Han estado presentando una serie de denuncias, 6, si la memoria no me falla, a partir de los últimos 2 años. Ninguna, evidentemente, ha prosperado. Respecto a la de Sergio Humphrey, la verdad, Hernán, bueno, primero agradecerte la posibilidad de poder aclarar contigo y con tu auditorio. A mí me interesa mucho en virtud del alcance que tienes tú en lo personal y sobre todo la línea ideológica que has mantenido siempre. Como una persona crítica, pero una persona siempre planteando pues las ventajas y desventajas, pero reconociendo los avances en la cuarta transformación. Y yo te diría que en el caso particular de Sergio Humphrey, se trató de un montaje. Debo decirte que no fue el primer caso. Tanto a un joven Monroy que trabajaba como jefe de departamento en la unidad de inteligencia financiera, lo llevaron a Nueva York con engaños, le pagaron a él y a su esposa el viaje en business, le dieron, se hospedaron una semana en un hotel de lujo y después él, bloqueando, dijo que había existido una instrucción del presidente López Obrador a mi persona para la denuncia en contra de Cabeza de Vaca, y esto pues, evidentemente nunca fue así. Después llevaron a un consultor de Tamaulipas a Houston y de ahí nuevamente con engaños diciendo que le iban a firmar un contrato para tener acceso a encuestas en las 32 entidades federativas sobre la legalización de la cannabis. Y en ese caso en particular, él menciona y lo graba diciendo que que había ayudado al gobernador Américo Villarreal a conseguir los votos de diputadas panistas, y eso lo hacen público. Y el tercer caso fue el caso de Sergio Humphrey. A él lo contactan y a su socio, se dedican, entre otras cosas, a ser abogados de empresas petroleras, y se los llevan, les pagan el viaje a Londres, les pagan el hospedaje una semana en Londres, que finalmente es una de las ciudades más caras del mundo, y en una cena les preguntan que si tienen relación con nosotros. Y les llama mucho la atención a Sergio, que le preguntan que si conoce a Carla Humphrey, y después que si me conoce a mí. ¿Por qué una empresa petrolera en Londres tendría interés de quién es una consejera electoral en México? Y bueno, entonces dice que él me asegura que se encuentran absolutamente truqueados, que se encuentran alterados el audio, donde lo único que menciona él es que en mayo del año 2023, el año pasado, que fue cuando lo grabaron, que yo pues, asesoraba en algunas cosas a su empresa. Quiero decir que primero, de las 17 empresas, la primera se constituyó en el año, en realidad, en el que solamente dos constituye Sergio Humphrey, y la primera se constituye en el año 2013, cuando el cuñado de Sergio Humphrey se llamaba Roberto Gil Suárez, no Santiago Nieto. Segundo, debo decir que hay otras 15 empresas que no constituyó en ningún momento Sergio Humphrey, lo constituyó el despacho CRI, y lo que él me menciona es que él es apoderado, es decir, tiene un poder de las empresas para poder representarlos jurídicamente. No es ni su representante legal, ni las constituye, y son empresas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Es Bien. importante decir que se trata de SECADES, es decir, es un tipo de empresa que se constituye con una sociedad mercantil por un lado y por otro lado con el dinero de las AFORES. Esta empresa tiene inversiones fuera del país, pero el recurso no es un recurso de procedencia ilícita, porque los recursos provienen del pago de los trabajadores a sus AFORES. Discutamos discutamos el tema de los afores. Por eso yo estoy a favor de regresar al modelo de pensiones que el presidente López Obrador ha planteado dentro del Plan C. Pero lo que quiero llamar la atención es que no tienen ninguna relación conmigo. Yo no soy accionista, no recibo recursos de estas 15 empresas del grupo de CRI, y que en todo caso un par de pagos que he recibido por parte de mi cuñado, que están reportados en Hacienda, han sido por asesorías que le he dado después de haber sido titular de la unidad de inteligencia financiera. Es decir, no Bien. tienen ninguna relación con mi etapa de funcionario en la UIF. Ahora, Santiago, otra de las cuestiones que denuncia Roberto Gil es que cuando estabas en la UIF como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, extorsionabas a gobernadores pidiendo contratos de obra pública para uno de tus primos, José Nieto Chávez, quien operaba una empresa constructora a través de dos prestanombres. Santiago, ¿utilizaste a la UIF para pedir contratos a favor de algún familiar tuyo? A ver, eso es un tema muy importante, muy importante.
Yo me enteré de extorsiones de partes de la UIF, sí, y las denuncié. Una de una persona, María Teresa G., no diré los apellidos por el tema de presunción de inocencia, lo denuncié ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Otro, recuerdo un Santiago, que también incluso con el apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México logramos detenerlo en flagrancia. Y recientemente, inclusive en Pachuca, me tocó un empresario de Nuevo León que me dijo que había sido extorsionado recientemente por un abogado del Estado de México. Yo planteando que tenía un contacto de la UIF y que me conocía, dije, pues denme los datos y vamos a presentar las denuncias correspondientes. Entonces, siempre ellos han dicho que se extorsionaba y honestamente nunca han presentado un solo empresario que se haya quejado de que se le haya extorsionado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y cada vez que yo tuve conocimiento de que había procesos de extorsión, lo denuncié. Respecto a mi primo fue contratista en Tamaulipas y de hecho, hay que decirlo, que el gobierno de Cabeza de Vaca le cierra, más bien le deja de pagar. Entiendo que tiene que ver evidentemente conmigo, pero y no solamente eso, sino le solicitan una orden de aprehensión. Mi primo tuvo una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Tamaulipas cuando Cabeza de Vaca era el gobernador del estado. Por supuesto, a la llegada de Américo Villarreal se revisó el expediente y se vio que eran absolutamente falsos. Fue denunciado por extorsión y lo que él me dice es que en realidad a él fue el que lo extorsionaron. Tenía un contrato y pedían que les diera una determinada cantidad en efectivo de 20% de la obra en efectivo para dárselo al hermano de Cabeza de Vaca, Ismael. Yo le pedí que presentara pues, las denuncias correspondientes y que le iba a apoyar en darle seguimiento y prefirió no hacerlo, pero de que tuvo él una orden de aprehensión y fue perseguido por parte del gobierno de Cabeza de Vaca por el simple hecho de ser mi primo, eso es absolutamente cierto. Bien. Santiago, estás acusado de haber alterado información para destituir a Cabeza de Vaca. Ahora Cabeza de Vaca sigue libre, es candidato, seguramente llegará a la Cámara de Diputados como plurinominal. Según información que tenemos, y confírmame si es cierto esto o no, pero se te ha invitado a declarar en este caso de Cabeza en 3 ocasiones y no has acudido a declarar. Algunos creen que tu renuncia, digamos que tu renuencia, perdón, a declarar tiene que ver con el hecho de que esa denuncia es algo más mediático que algo que pueda sustentarse jurídicamente. ¿Qué puedes contestar a estas críticas? A ver, lo primero que diría es, la Fiscalía General de la República en ningún momento me ha citado. Cuando la Fiscalía me cite, por supuesto que acudiré y presentaré mis argumentos. De verdad, la Pero Fiscalía no te ha citado. No, la Fiscalía nunca me ha citado. El que ¿Quiénes me te ha han citado, citado, Santiago? los que han promovido para que se me cite es el despacho de Javier Cuello Trejo. ¿Y yo por qué iría a acudir ante una solicitud que hacen pues, mis enemigos, Roberto Gil Suárez y Javier Cuello Trejo? Porque además, bueno, más bien Roberto Gil Suárez, yo no tengo nada contra el señor Cuello Trejo y además es una persona ya de edad y tengo que reconocerle el hecho de que es una persona de tercera edad. Y no, Esto es algo personal, fundamentalmente. Sí, Roberto no, Gil y Roberto Gil lo ha dicho que es un tema personal conmigo y es un tema personal que sabemos que está relacionado con que me casé con su ex esposa, pero porque él mismo lo ha dicho. Pero el punto es que no he sido citado por la Fiscalía. Cuando la Fiscalía me cite, por supuesto que compareceré. Incluso he pedido tener acceso a todas las carpetas de investigación de todas las denuncias de Roberto Gil Suárez y pues he presentado también ya las denuncias en contra de él. Recientemente tuvimos una medida de protección que me dictó la Fiscalía de la Ciudad de México por la revelación de datos confidenciales por el esquema pues, de seguridad en el que mi esposa y yo debemos tener en términos de las funciones que desarrollamos, tanto ella de manera actual como yo en su momento. Pero, Santiago, ¿está bien sustentado el caso Cabeza de Vaca? Regresando a Cabeza de Vaca. Tienes toda la razón. A ver, sí está bien sustentado. También está bien sustentado que se presentó ante la sección instructora, ante la Cámara de Diputados y Diputadas y se aprobó. La Fiscalía General de la República ha solicitado ya en 3 ocasiones órdenes de aprehensión. Se han librado las órdenes de aprehensión. Que no se hayan cumplimentado tiene que ver con otra cosa. Una la revocó la Suprema Corte de Justicia. Otra, hay una suspensión que le otorgó un juez de distrito. El juez de distrito, que hay que decirlo, Faustino, que ya fue removido de ese juzgado en Reynosa, pero que es el juez que le ha concedido 12 amparos a Cabeza de Vaca, a sus hermanos, a la esposa, tanto al fiscal anticorrupción y que es finalmente el que a mí me lleva a una reflexión muy importante respecto a lo que quiere el presidente López Obrador en materia de Poder Judicial. Es necesario reformar al Poder Judicial para quitar este tipo de personajes que están protegiendo a entes del status quo. Pero regresando al caso, ¿qué cosas anormales encontramos en el asunto de Cabeza de Vaca? Primero, el tema de que como 2 empresas fachada le dan dinero a una SOFOM, la SOFOM paga el departamento los 14 millones en la época de las reformas estructurales de Peña Nieto y él vende ese departamento
departamento por 43 millones en poco tiempo. Me parece que hay una subvaluación de la adquisición primaria del inmueble. Dos, hay 83 millones de pesos que fueron desviados del gobierno del Estado, que según la Auditoría Superior de la Federación no fueron ejecutadas las obras y que se transfirieron a algunos empresarios y que terminan llegando por distintos medios a cabeza de vaca 33 de estos 83 millones. Tres, la generación de 28 inmuebles en México y en el extranjero, en Mission, Texas, en McAllen, en Dallas, en donde actualmente, de hecho, vive cabeza de vaca, además de los inmuebles incluyendo un rancho que era todo un ejido que termina adquiriendo de manera personal una empresa de desarrollo agropecuario de cabeza de vaca. Cuatro, pues, la generación de estos restaurantes, del viñedo, de los campos de energía eólica en los terrenos de cabeza de vaca, y todo esto, y del flujo de recursos en efectivo. Estamos hablando que el padre de cabeza de vaca en algún día mueve $150,000, en otro día $350,000. Todo esto se encuentra en la Fiscalía General de la República. Se ha solicitado una orden de aprehensión recientemente librada, y por eso yo lo que creo es que hay que esperar la resolución del Tribunal Electoral respecto a si cabeza de vaca realmente va a poder ser candidato o no. Claro. Yo veo Ahora, Santiago, una de las razones por las que Cabeza te acusa de perseguirlo con fines políticos es que él dice que presentaste un oficio supuestamente falso en el que el FBI solicitaba información sobre él y que es lo que le permitió a la UIF, o fue el sustento para que la UIF pudiera congelar las cuentas del exgobernador. Incluso el 9 de febrero, el presidente de la República, Santiago, dijo en la mañanera que él mismo tenía entendido que en efecto ese documento era apócrifo. ¿Podrías confirmarnos aquí que el gobierno de Estados Unidos te solicitó esa información y que en efecto hay un documento auténtico, válido legalmente, para haber, digamos, procedido como se procedió? ¿O cómo es que Cabeza de Vaca puede insistir tanto en que ese documento es inválido? Cabeza de vaca miente y quiere confundir dos documentos distintos. El primero es un correo electrónico que llegó por el grupo Egmont, FIN se lo manda a la UIF, donde vienen los datos de la familia Cabeza de Vaca y que da origen a la investigación. Y por otro lado, se encuentra el oficio del FBI, que es el oficio de congelamiento de cuentas. Ese es el que él señala que es apócrifo y ha dado un argumento, que la firma no coincide. ¿Quién firma el oficio del FBI, Santiago? El que nosotros presentamos lo firma el director de la Embajada Norteamericana del FBI, es decir, el encargado del FBI en la Embajada Norteamericana en México. Y ellos tienen una firma. ¿Te refieres a Joseph González? A Joseph González. En ese momento era el titular. Hoy, en este momento, ya no lo es. Joseph González es el que firma el documento, y Cabeza de Vaca muestra otro documento de Joseph González con las iniciales PA. AD, perdón. ¿Qué significa esto de el AD After Director? Es decir, es una firma por ausencia. Lo que nosotros ponemos de PA cuando alguien firma por ausencia es exactamente lo mismo, por eso las firmas no coinciden. Y lo que cuando viene la jurisprudencia Medina Mora, lo que nosotros hacemos es, para poder salvaguardar los congelamientos de cuentas, era entregar información a las agencias norteamericanas y que en todo caso, si ellos veían un caso, que nos hicieran la solicitud. En el caso particular, nos solicitan que valoremos si congelábamos las cuentas o no. Por supuesto que no pueda venir una instrucción de una agencia norteamericana a una agencia mexicana, como era la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue entregarles información para que ellos iniciaran un caso en Estados Unidos, y ellos nos entregan ese oficio. El oficio es verídico, y yo se lo hice el conocimiento al presidente de la República después de la participación en la mañanera. Le mandé una nota aclaratoria, en la cual le decía, o informativa, en la cual le decía las condiciones en que se había obtenido ese oficio, el objeto del oficio. Por ese oficio no se inició la investigación se había iniciado antes, y ese oficio sirvió de fundamento para poder sostener el congelamiento de cuentas. Él ya no comentó nada el presidente sobre el tema. No, ya no comentó nada el presidente sobre el asunto. Te pregunto esto, Santiago, porque las fuentes que yo he consultado te acusan de haber empleado un mecanismo ilegal para congelar varias cuentas, no solo esta. También en el caso de Cruz Azul, por ejemplo, dicen que echaste mano de este funcionario, que era un simple agregado de la Embajada de Estados Unidos, que no tenía autorización ni facultades expresas y que firmaba a nombre de varias instituciones, incluso empleando sus sellos, sus logotipos. Y un caso es el de Cruz Azul. Hay una denuncia de un grupo de cooperativistas de Cruz Azul de enero de 2022 que te denuncian tanto a ti como al propio Joseph González de llevar a cabo este mecanismo irregular de congelamiento de cuentas. ¿Qué tendrías que decir sobre eso? Yo lo que diría, en el caso de Cruz Azul, fue un caso que implicaba temas de alta corrupción en México. Los cooperativistas que eran... Pero hablemos del mecanismo para congelar las cuentas. ¿Es regular? Era lo mismo. Era un intercambio de información con Estados Unidos, y ellos
cuando encontraban que había elementos de información, nosotros nos daban ese oficio para poder mantener el congelamiento de cuentas. No era y por otro lado, nosotros también recibimos información de ellos y en ocasiones, porque eso es una práctica cotidiana entre las agencias, se necesita que haya reciprocidad y se necesita, forma parte de los acuerdos del Grupo de Acción Financiera Internacional. De hecho, califican a los estados por la asistencia jurídica mutua y por la colaboración tanto nacional como internacional. Y en México está bien evaluado en esa materia porque tenemos una amplia negociación. Sí, me escuché que la verdad es que tampoco he sido notificado que Billy Álvarez y Víctor Garcés en su momento habían presentado una denuncia contra mí en Estados Unidos. Al momento no tengo mayor conocimiento. Sí, lo que puedo decir es que me tocó conocer el caso de Cruz Azul, tanto desde la óptica de la Unidad de Inteligencia Financiera como desde la Procuraduría de Hidalgo. Y creo que sí había un tema de corrupción importante. Es decir, lo que sucedía con la cooperativa es que Billy Álvarez generó sociedades mercantiles, incluyendo las sociedades vinculadas con el equipo de fútbol, y llegó a sacar 1.854 millones de pesos a sus cuentas personales en Estados Unidos. Déjame detenerte un momento. Ahora vamos al caso de Cruz Azul, pero te quiero insistir en el caso este de Joseph González. Quisiera saber, ¿tú tenías una relación personal con él? Porque llama la atención que, digamos, que los oficios en los que la UIF se basa para congelar cuentas se basen siempre en lo que firma un funcionario de bajo rango de una embajada y que se dude de las facultades que tiene para solicitar una cosa así. ¿Tú conoces a este señor Joseph A González? ver, ¿Qué tipo de yo te relación diría, tenías uno con no él? es no es un funcionario menor, era el director del FBI en México, como también el director de la DEA en México nos llegó a firmar oficios de esa naturaleza, como también el director, el agregado de OFAC, de la Oficina de Bienes Extranjeros de la Embajada Norteamericana, nos llegó a firmar ese tipo de documentos. ¿Por qué se Recordemos algo cuestionan muy tanto importante. tus facultades entonces para firmar estos documentos? Ellos los firmaban ellos, porque además hay que recordar algo muy importante. Por ejemplo, en el caso particular de la DEA, o en el caso particular de OFAC, son las oficinas que tienen la competencia para buscar el congelamiento de cuentas y el aseguramiento de bienes vinculados con la delincuencia organizada. Bueno, OFAC, tanto delincuencia organizada como casos de corrupción. Y el hecho de que alguien sea listado en la lista OFAC obliga a que exista en el ámbito mexicano una reacción. Y nosotros lo que pedíamos es que con esos oficios, cuando ellos listaban a personas en la lista OFAC, nosotros con esos oficios podíamos congelar las cuentas en México. Bien. Aquí, digamos, la solicitud era exactamente inversa. Y también lo hicimos con la DEA, lo hicimos con el FBI. Trabajamos, de hecho, cosas con HIC cuando estábamos trabajando el tema de combate a la trata de personas. No tiene nada de ilegal. Y y eso lo quiero dejar absolutamente claro. Se trata de intercambio de información con agencias norteamericanas en términos de reciprocidad y que nos permitían congelar las cuentas. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite una lista sobre terroristas. Cuando nos llegaban esas listas, nosotros hacíamos el congelamiento de cuentas de todas las personas que venían en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y tuvieran o no tuvieran impacto en México. En realidad, nunca hubo un impacto entre un terrorista y el sistema financiero mexicano. Pero esa es la forma cotidiana de operación. Es o a solicitud, y son las recomendaciones 4 y 38 de Gafi, que obligan a actuar en consecuencia para buscar el congelamiento de cuentas y después el decomiso de los bienes y instrumentos del delito. No, es una mentira que ha repetido Cabeza de Vaca, pero como buenos nazis saben que hay que repetir una mentira 100 veces para hacer la verdad. El tema, Santiago, es que no solo es cabeza de vaca. Esta forma de congelar cuentas está siendo cuestionada por varios lados. Los cooperativistas de Cruz Azul, el abogado José Cruz García, uno de los socios, perdón, no es abogado, es uno de los socios de la cooperativa, te denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos por un mecanismo de congelamiento de cuentas inadecuado, usando información o un oficio que no es válido. Son graves estas acusaciones, Santiago. ¿No te parece que no, el hecho de que llegue hasta el presidente de la República, tú mandes una aclaración y el presidente no diga nada después, pues sí queda una estela de duda seria? No, a ver, yo te diría dos cosas, Hernán. Uno, el presidente no tiene por qué saber qué sucede con millones de juicios que se llevan en todo el país. No tendría la obligación de hacerlo. Y dos, me han dicho eso, que habían presentado una denuncia a los cooperativistas, pero también hay que decir que hay cooperativistas. Billy Álvarez, Víctor Garcés, Alfredo Álvarez, porque del otro lado se encuentran otros cooperativistas en donde, al contrario, pues ellos han estado impulsando, Velázquez y Marín por un lado, Sarabia por otro, que son grupos distintos de Cruz Azul, y que han estado impulsando la otra posición, que este tipo de cooperativistas, al final, perdón, que en este momento están o prófugos de la justicia, algunos ya falleció desafortunadamente, son finalmente gente que está prófugo de la justicia por las disposiciones de las leyes mexicanas. Y eso absolutamente... Santiago, Es son absolutamente válido cuestionables. el congelamiento de cuentas. Sí. El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito me permitía hacerlo. Y es más, yo diría, el problema central aquí fue Medina Mora. Medina Mora estableció una jurisprudencia
que al principio señalaba que el congelamiento de cuentas era constitucional y después dijo, es inconstitucional salvo que venga un requerimiento de una autoridad extranjera. Eso, perdón, estaba cercenando la capacidad de investigación y más que de investigación, estaba cercenando la capacidad de reacción del Estado mexicano para cumplir disposiciones de carácter internacional. Lo que se hizo fue en pláticas con con todas estas agencias. José González es uno, en que aparecen dos oficios, pero con muchas agencias. Lo que se hizo fue las negociaciones para poder intercambiar información como nos lo permite la ley, como tenemos la obligación de hacerlo como Estado mexicano, pero con Gafi. Y en realidad no me preocupan en lo absoluto las denuncias de los cooperativistas. Que hagan lo que quieran. No me preocupan las denuncias de Cabeza de Vaca. De entrada, la presentaron ante el Departamento de Estado. Tendría que haber sido ante el Departamento de Justicia, no ante el Departamento de Estado. Entonces, no es algo que a mí me quite el sueño, al contrario, y me parece que tiene que ver con esta maquinación que ha hecho Cabeza de Vaca, que finalmente es quien ha estado pagando todos los reportajes en mi contra, las redes sociales en mi contra, medido por empresas que se dedican a este tipo de revisiones. Entonces, no me preocupa, no es ilegal. Si puedes compartirnos esa información, las pruebas de eso que estás diciendo, creo que sería muy bien, sería muy bueno. Ahora, Santiago, la investigación que se hizo para congelar las cuentas de Billy Álvarez, entiendo que se basó en la existencia de 11 propiedades, o más bien supuestas propiedades de Billy Álvarez en Estados Unidos. Pero después se supo que en realidad era un homónimo y que solamente se usó su nombre y su apellido, Guillermo Álvarez, pero no el nombre completo. Y hay un parecer, digamos, de un despacho de Estados Unidos, de Nixon Peabody, que creo que es un despacho prestigioso, que certifica que ninguna de estas propiedades eran de Billy Álvarez. Y por esa razón, pues una jueza ordenó finalmente que se descongelaran sus cuentas. ¿Qué pasó ahí, Santiago? ¿Fue dolo? ¿Fue ineficiencia por parte de la UIF? ¿O qué pasó con esas propiedades que se le congelaron a Billy Álvarez y que fueron parte del sustento de las acusaciones en su contra para girarle orden de aprehensión? Oye, te quiero nada más aclarar algo, hermano. La UIF no congela inmuebles, solamente congela cuentas. Y Cuentas, nuestra denuncia cuentas. fue solamente por por las transferencias internacionales, que iban de Cruz Azul a las cuentas particulares de Billy Álvarez. Bien. Que si la Fiscalía General de la República aseguró los bienes inmuebles o aseguró bienes inmuebles de otras personas o solicitó una asistencia jurídica mutua a Estados Unidos que se hiciera el aseguramiento de los bienes allá, es algo que no tengo conocimiento, porque la posición de la unidad se terminaba al momento de presentar las denuncias y ya la Fiscalía General de la República se encargaba de lo demás. En algunas ocasiones, como con Emilio Lozoya, como con Cabeza de Vaca, sí nos dieron el carácter de parte, de ofendido, de víctima, ahí variaba, pero en el caso particular de Cruz Azul no fue así. Por supuesto que también tengo el dato de que hubo despachos mexicanos que estuvieron apoyando a la otra parte, a la parte contraria a Billy Álvarez. También tengo el caso, me platicó la ministra Sánchez Cordero, de que un abogado que llevaba primero la defensa de Cruz Azul fue sustituido por otro abogado que hoy forma parte del staff que trabaja para Cabeza de Vaca, Diego Ruiz, y por supuesto que tengo el dato de que Ángel Junquera tuvo que salir del país, pero todo eso tiene que ver más bien con la etapa de la integración de las carpetas de investigación, donde la UIF fue público y notorio que yo tenía muchas tensiones con Julio Scherer, fue público y notorio que tenía muchas tensiones con Alejandro Gertz Manero, con el fiscal general, y pues esto motivó a que yo no tuviera mucha participación en esas carpetas, es decir, no tenía la competencia para hacerlo. Por eso cuando yo llego a Hidalgo, me gusta mucho porque ya es un espacio donde puedes hacer el trabajo completo. No solamente te quedas en investigar, denunciar, congelar las cuentas, sino tienes un espacio que te permite ya ejercer la acción penal y entonces sí ser responsable de tus juicios, si los pierdes o si los ganas, en sede judicial. Bien, Santiago, déjame insistir en otro de los puntos de Roberto Gil, porque él señala que tu cuñado, Sergio Humphrey, obtuvo 2 departamentos con un valor de 11,7 millones de pesos en el edificio City Towers Green, a cambio de influir en las investigaciones que se realizan desde la UIF o que se realizaban en contra del cártel inmobiliario. Entre otras cosas, se indica que las propiedades fueron adquiridas entre 2022 y 2023, pero que esas fechas no corresponden con las declaraciones fiscales de Sergio Humphrey. Estas 2 propiedades, Santiago, fueron adquiridas mientras eras titular de la UIF e investigabas el cártel inmobiliario hasta donde tú tienes conocimiento. No, a ver, tú lo acabas de decir, a ver, es una locura. A ver, una de los inmuebles se compró, y lo dice el propio Roberto Gil, en 2023 y el otro en 2024. Sí. No, miento, 2022 y 2023. Y lo que me dice Sergio Humphrey es que tenía que ver con trabajos que le estaba desarrollando a los dueños. Ojo, hay que decir que esto es muy importante. El cártel inmobiliario, dos cosas. Yo lo que hice fue con Ernestina Godoy denunciar a los integrantes del cártel inmobiliario. Me pedía requerimientos de información o me pedía denuncias y eso se le entregaba a Ernestina Godoy para la integración en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de los expedientes del cártel inmobiliario. Dos, yo salí de la UIF en el año 2021.
O sea, lo único que tuve con el cártel inmobiliario fueron las denuncias previas. Tres, Bien. lo que dice Roberto Gil es una locura. O sea, tanto la red de empresas fachadas solo existe en su imaginación, como aquí que se utilizó información de los panistas para entonces que los dueños, que eran extorsionados por los panistas, le entregaran a mi cuñado dos departamentos, simple y sencillamente me parece una locura. No hace, es que no hace sentido, no hace Bien. sentido. Bien. Santiago, al poco tiempo de que dejaste la UIF, comenzaron a salir en prensa noticias sobre propiedades tuyas, tres en concreto. Según un reportaje de Reforma, en 2 años adquiriste tres propiedades a crédito, una casa en Álvaro Obregón, un departamento en Santa Fe y un inmueble en Querétaro. El diario señalaba además que ya tenías tú un crédito hipotecario por una casa en San Jerónimo, cosa que hace pensar que adquirir tres créditos más pues sería un tanto complicado para alguien que vive de su sueldo. Reforma cita una simulación de créditos hipotecarios, eso es el planteamiento del diario, en donde se calcula que el monto mensual de estos cuatro créditos que tú tendrías ascienden a 313,000 pesos. Es casi el triple de tu salario como titular de la UIF. ¿Cómo hiciste para solventar todos estos créditos? Qué bueno que lo mencionas. Primero, no, es falso que yo tenga un inmueble en San Jerónimo. No tengo ningún inmueble en San Jerónimo y eso se puede verificar en el registro público de la propiedad. Digamos, esa es una primera mentira de Reforma. Ok, Y también, perdón, fue información que filtró Roberto Gisbert. Eso también hay que decirlo. Y la denuncia que se presenta sobre ese hecho ante Función Pública y ante la Fiscalía General de la República, anónimas, son de Roberto Gisbert. Después ya nos enteramos de ese hecho. Pero qué bueno que lo mencionas, déjame plantearlo así. Yo adquiero un crédito con Fobiste para una casa en Querétaro por 1.6 millones. Ahorita debo un poco 900,000. Y esa casa le pago 7,000 pesos mensuales al Fobiste y la tengo rentada por 8,000 pesos mensuales. bien. Perdón, soy un servidor público, ese trámite lo empecé a hacer desde la época de FEPADE, solamente que salí de FEPADE y ya no se pudo concluir, y hasta 2019, yo entré en 2000, hay que recordar que yo regreso al gobierno en 2018, en diciembre, 2019 pido ese préstamo. Segundo, pido un préstamo efectivamente al banco HCBC, donde había tenido a ese momento, 23 años de haber sido, 20 años de trabajar con ellos, pido un crédito, me dan el crédito para un departamento. En ese departamento pago 41,000 pesos mensuales y lo tengo rentado en este momento, 29,500 me pagan por la renta. Entonces, eso pues, me permite solventar los gastos. Viví algún tiempo ahí, sí, antes de irme a vivir a casa de Carla, mi esposa, donde vivo actualmente. Y tres, los dos compramos una casa también a crédito con el Banco Azteca, que primero sí da créditos hipotecarios, esa es otra falacia, otra mentira de que no da créditos hipotecarios. Segundo, ella pues, paga la mitad y yo pago la otra mitad del crédito. Y tercero, que creo que es lo que es más importante, es un inmueble que estamos pagando entre los dos. Y yo lo que plantearía aquí también es importante decirlo. Sí, yo ganaba 100,000 pesos como funcionario público, pero puedes ver mis declaraciones fiscales, mis declaraciones patrimoniales, y ahí se va a ver que yo recibía ingresos por arrendamiento, recibía ingresos por consultorías, recibía ingresos, claro, evidentemente siempre buscando que no tuviera que ver con algo que pudiera significar un conflicto de interés. Yo soy un hombre de leyes y me muevo en ese ámbito. Y actualmente, y bueno, por supuesto, regalías de libros, y por supuesto, conferencias, toda esa parte se encuentra, hice la declaración correspondiente en materia fiscal, en materia patrimonial, y lo he mantenido. Y hoy en día sigo pagando los tres créditos hipotecarios. Insisto que con ayuda de mi esposa, el más importante, y ella pues, asumiendo una parte muy importante de la deuda. La primera pregunta, Hernán, ¿es un delito tener tres créditos hipotecarios? Perdón, yo los voy a seguir pagando los próximos 13 años. No, a algunos les llama la Y atención, Santiago, llevo ya porque 3 años pagando sí, tú, tú el mismo más importante. en tu libro Sin filias ni fobias, declaraste que después de tu salida del FEPADE en el 2017 tenías complicaciones económicas porque vivías, digamos, de tu sueldo fiscal. Entonces, pues la duda es simplemente si entre 2017 y 2020, digamos, cambiaron mucho tus ingresos y tus actividades profesionales, o cómo es que puedes pagar tantos créditos hipotecarios. Pero creo que estás aclarando que son créditos que pagas tú junto con tu esposa y sabemos que los sueldos del INE pues son mejores que los del gobierno federal. Ahora, déjame ir a otro tema, Santiago. Y del gobierno Algunos, del Estado de Hidalgo también. sí. Darme Sin embargo, Santiago, también es cierto que las acusaciones, aunque tú apuntes sobre todo a Cabeza, a Roberto Gil, etcétera, vienen también de otros lados. Y yo te quiero preguntar, por último, algunos creen que el tema de tu boda no fue la verdadera razón por la que tuviste que dejar el gobierno y que una serie de irregularidades llegaron a los oídos del presidente
quien forzó tu renuncia y que el tema de la boda fue simplemente un pretexto, digamos, para apartarte de su equipo porque habías perdido su confianza. Algo similar a lo que ocurrió con Julio Scherer. ¿Qué tendrías que decir al respecto? No tengo ningún dato que así haya sido. Yo, como dije, desde que se hizo un escándalo, desafortunadamente para mí, con una actuación de terceros relacionados con mi boda, preferí renunciar a tener, a generar un programa, un problema al proyecto de nación a la que estamos trabajando. Y lo declaré públicamente. Mi lealtad está con el presidente López Obrador y mi amor está con Carla Humphrey. Y debo recordarte que a los meses yo estaba trabajando en 3 campañas electorales, con Américo Villarreal, con Mara Lezama y con Julio Menchaca, que al final me terminaría invitando a ser el procurador de Hidalgo, que a la larga, a partir de haber ganado una encuesta con Morena, me permitió ser ahorita postulado candidato al Senado por Morena, por mi estado. Y donde efectivamente tengo hoy que librar la impugnación que tengo y las 15 denuncias, ya se han desechado todas en mi contra por parte de los panistas, pero el punto al que quería yo llamar la atención aquí es que el tema central es, yo estoy con la Cuarta Transformación y tú crees que si el presidente tuviera algo, hubiera yo podido trabajar con 3 candidatos a gobernador, ser procurador ser encargado del despacho de la Procuraduría de un Estado y ser candidato de Morena al Senado, yo creo que no. Y además tener el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum, que me haya dado hasta la, la, la gran oportunidad de irme con ella en el coche platicando de Pedro Escobedo Cadereyta y de haber participado en varios mítines a la hora, tanto en el cierre de la precampaña como en los eventos en Querétaro. Yo creo que yo formo parte desde la Cuarta Transformación. Sí he sido atacado, sí, sin embargo, estoy convencido de que mi actuación sirvió para mejorar los temas de combate a la corrupción a nivel nacional, datos de transparencia internacional, datos de World Justice Project e inclusive en Hidalgo. En Hidalgo, por ejemplo, Querétaro aparece en el índice de 2023 de World Justice Project, aparece absolutamente, Hidalgo aparece como uno de los estados que mejoraron en el combate a la corrupción en 2023 cuando yo fui encargado de la Procuraduría. Y mientras estados como Querétaro aparecen destacados. Y ese es finalmente lo que yo me llevo de todo esto. Sé en política es tan importante quiénes son tus amigos como quiénes son tus enemigos. Me toca enfrentar a mis enemigos cotidianamente, pero lo que yo te acabo de decir, todo tiene respaldo, declaraciones fiscales, patrimoniales, por supuesto, en la documentación que te haré llegar en su momento respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. Pero sobre todo en el tema de saber enfrentar y ser necio en eso, en saber enfrentar a un grupo como el contingente de Cabeza de Vaca. Santiago Nieto, yo te agradezco mucho esta conversación. No sé si hay algo más que quieras agregar. Vamos a traer la Cuarta Transformación a Querétaro, que vamos a sacar al PAN de la Casa de la Corregidora, que no me gusta